esa cruz. Santo es tu nombre, Jesús. Maravilla hiciste en mí. Oh, la salvación me dices, Dios. Tú moriste en esa cruz. Santo es tu nombre, Jesús. Maravilla hiciste en mí. La salvación. Las redes sociales. So we're not going to go through social media. Y para que usted lo vuelva a escuchar, So you could be here, but here, 2 meses a 3 meses más o menos, 2 to 3 months it'll be a launch. en lo que hacen toda la editación de todo lo que se está haciendo. So everything will be editing, everything Porque is se going. van a grabar videos, Videos. no lo que tenemos nosotros, Not what we have. sino que otra compañía, otra empresa. Other company. Así que, amados hermanos, los esperamos So we're waiting para que here. usted sea parte de ese CD de nuestro hermano Daniel, So you can be part of para the que usted CD. sea parte de eso, So you can be part of salir ahí this. con las manos levantadas So en el we have video, saying- adorando a Dios. Worshiping God. El día de ayer Yesterday, practicaron Practice. las primeras alabanzas, the first worship. poniendo en práctica lo que tienen ya. What would they practice? What they have? Por ahí escuché que son letras poderosas, This powerful lyrics. melodías poderosas. Melody's powerful. La música compuesta 3 cosas, la melodía está poderosa, The melody is very powerful. ¿verdad? Amen. Así que, amados hermanos, venga, Come, acompáñenos, join us, por favor, please, que usted sea parte de eso. so you can be part of this. Amén. Amen. Vamos a entrar a la palabra. Let's go directly to the word. Vamos a ir rápidamente We're going to go quickly, para terminar rápido. so we can finish quickly. Amén. Amen. Vamos a compartirle una palabra We're going to go share a word que tal vez muchos de ustedes that many of you guys, ya lo saben, you already know it, o tal vez muchos de ustedes tienen una idea, have an idea. o ya lo saben, Oh, they already know it. o posiblemente lo escucharon desde el kinder, Oh, they heard it from a kindergarten o posiblemente lo escucharon desde pequeño. or from a young age. Pues vamos a compartir una palabra el día de We're hoy. going to share a word from tonight. Ahora lo interesante es ponerlo en práctica, So ¿verdad? the interest is to put it in practice. Vamos a leer en Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 4, chapter 4, verso 8 al 17. 8 to 17. Cuando lo tenga me dice un amén. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 al 17. Vamos a leer más o menos palabra. Amén. Amen. ¿Listo? Ready? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. One day Elijah went to Shunem. A woman who would live there pursued to eat some food. So whenever he passed, he stopped there to eat. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Then she said to my husband, I know that this who passed often here is a holy man to God. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. So let's make a small walked-in upper room and the bed table, the chairs, and the lamp for him. Whenever he comes, he stays here. Verso 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. One day he came and stopped there at the upstairs room and laid down there. Entonces dijo a Jesse su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. He ordered to attend here Galezi, who called him Shanumita, is a woman who called her and stood there before him. Y dijo él entonces a Jesse: dile aquí que tú has estado solita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. And he asked her, what are you looking for? What you have begun in trouble for us? What have you done for you?
can we speak on behalf of the king commanders of the army? She answered, I'm living among the own people. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. So he asked her, then what should I do to be done to her? She answered, well, she has no son and no husband, and he is old. Voy a leer los últimos 3 versículos. Dijo entonces, llámala, y la llamó, y ella se paró a la puerta. Verso 16, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. And he called Elijah, said, call her, and stood by the doorway. Elijah said, next year, you will have a son in your arms. She said, no, my Lord, man of God, do not lie to me, your servant. The woman convinced and gave birth to a son at the same time the following year, as Elijah has promised her. Gloria a Dios. Glory to God. Tremenda esta lectura, amados hermanos. So powerful, this lecture, right, brothers and Tremenda sisters? palabra que acabamos de leer. So powerful. What are you about to just read? Miramos cosas poderosas que pasan ahí. We see powerful things that go Cosas que there. pasan tanto de la mujer, de su marido, del profeta y de el escudero del profeta Or the prophet, o del criado, or the one who was born. Jesse. Jesse. Amén. Amen. Algo que me llama mucho la atención y quiero entrar con la introducción o compartirles algo pequeño de esto, Something I'm going to introduce this introduction. es que en el verso 8 The verse 8, nos damos cuenta que esta mujer invita al profeta this woman invites the prophet para que comience con ellos. because he could be with them. Y el profeta siempre pasaba por ahí, por ese lugar. Prophet always goes through that area. Ella lo invita a comer. He invites him to Es eat. muy interesante It's very interesting lo que esta mujer hace. what this woman does. Es muy interesante lo que esta mujer está provocando. What this woman's provoking to do. Muchas veces nosotros tenemos que ser provocadores. Sometimes we have to provoke. Tenemos que provocar. We have to provoke Tenemos que provocar el milagro. the miracle Tenemos que provocar algo en cada uno de nosotros. in each one of us. Tenemos que animarlos y caminar hacia eso. We have to walk and believe in sort of Esta that. mujer empezó a hacer algo que tal vez nadie lo estaba haciendo en ese pueblo. This woman started to do something, something Nadie no lo one was estaba doing. haciendo en ese lugar. No one was doing it around the Tenía place. alguien tenía que levantarse. Someone had to get up. Alguien tenía que hacerlo. Someone had to do it. Esta mujer se dio cuenta. This woman started noticing. Mira, amado hermano, Look, brother, sister. la mayoría de los siervos de Dios Majority of the blind people, son seres humanos, servants of God, are human beings. no son robots. They're not robots. No hay que tenerles miedo. They're not be afraid. Somos normal como cada uno de nosotros. They're normal, just like one of us. Porque a veces eso pasa. Sometimes that happens. No, ¿cómo me le voy a acercar? No puedo. No, I can't get close. How can I ¿Cómo get será? close? ¿Cómo me le acerco al profeta, al siervo de Dios? How am I going to get too close to the ¿Qué prophet? me va a decir? What is he going to tell me? No me van a dejar. It's not going to let me. No hay que tenerle miedo. Let's not be afraid. Somos humanos. We're humans. Somos humanos, We're amor. humans. Esta mujer rompió esa línea. This woman broke every barrier. Tal vez en el pueblo decían, llegó el profeta. Oh, when the prophet, around the time they said the prophet came. Como en el tiempo de Samuel. Just like the time of Samuel, Dice que cuando el profeta Samuel llegaba, where the prophet went, el pueblo temía. the town was scared. La ciudad estaba a la expectativa. They were expecting ¿Qué está pasando? what's going on. ¿Por qué el profeta nos visita? Why is the prophet visiting us? Incluso los ancianos de la ciudad le dijeron al profeta, Even the priests said around there, ¿vienes en paz? do you come in peace? ¿Vienes en paz? Do you come in peace? Porque eran masacre. Because it was very powerful. Tremendo. Very powerful. Tremendo, amados hermanos. It's very powerful, brother, sister. Pero esta mujer rompió esa línea. This woman broke every barrier. Invitó al profeta a comer. He invited the prophet to eat. Entendía lo que dice la palabra, ¿no? He understood what the Lo word que la said. Biblia nos enseña, que ningún vaso de agua Not even a cup of water se va a quedar sin recompensa. without getting reward. Está tremendo esto. It's very powerful, this. En el verso 9 y 10 The verse 10 me llama mucho la atención catches my attention. que se pone de acuerdo con su esposo. They put it according to her husband. Se ponen de acuerdo con su esposo According to her husband, para hacerle un cuarto al profeta. to make a room, a guest room for him. Muchas cosas podemos hablar de eso, We ¿verdad? could speak many things about Cómo this. esta mujer toma esa actitud o ese carácter How does he take this attitude
to do the de things, avanzar y de crecer to advance and y de grow, tomar to decisiones take decisions para la familia. for the family. Si el esposo no estaba tomando la decisión, If the husband was taking the ella decision, estaba tomando la decisión, she was taking the decision. pero tenía que hablar con alguien, He needs to speak to someone. tenía que hablar con su esposo. Needs to speak with her husband. O sea, no podía adelantarse, She couldn't go forward. tenía que estar de acuerdo con su She has esposo. to be according to her husband. No me quiero meter a eso que habla que la mujer se sujete a su marido, I don't want to talk about the woman has to submit to her husband, porque también hay que hablar que el marido tiene que amarla como Jesús ama a la iglesia. because I also have to say the man has to love a wife like Jesus loved this church. O sea, no me gusta meterme en esos temas y guiarme solo a un solo lado. I just don't want to go to those messages and just Como- go to lean one side. Como los hijos honren a sus padres. Or like the children honor the parents. Pero dice que los padres no hagan que sus hijos se enojen. Also, don't do the parents make their O sons sea, get mad. hay que hablar de las dos cosas. We have to speak about Por eso both no me things. quiero meter tanto ahí. That's why I don't want to get too close Lo to que that me quiero message. meter es en la comunicación que ella tenía con su The esposo communication she had with her husband para poder crear ese cuarto o hacer eso para el profeta. to do the room or the space for this prophet. El acuerdo es muy importante. To make agreements very important. El acuerdo con tu esposo, Or her husband, con tu amigo, your friend, con tu amiga, or with your friend, en la escuela, your school, en la iglesia. church. El acuerdo es muy importante. Coming agreements very Te va a important. hacer crecer muchas It's going to cosas. make you grow many things. Del verso 11 hasta el 17, para saltarlo Verse rápido, 11 to 17. pasa una conversación muy interesante Another conversation happens entre el profeta Eliseo from the prophet y su escudero. and his servants. Pasa una plática interesante ahí A very powerful talk. entre el profeta y su ayudante, The prophet and his helper. Jesse. Mire, esto es muy importante, Look at this, very important. porque muchos de nosotros Many of us, nos podemos sentir menospreciados we could feel o nos least. podemos sentir pequeños en el lugar donde podemos estar We could feel sirviendo. less or feel scared from other places. Pero mire lo tremendo que es esto. Look how powerful this is. El profeta, el siervo de Dios, The prophet, servant of God, no pudo ver lo que esta mujer necesitaba, he couldn't see what this woman needed, pero su siervo sí, but his servant did. Jesse sí. It's just as he could. El escudero sí pudo ver The servant, the next lo que esta mujer necesitaba. what this woman needed. O sea, en pocas palabras, cada uno de nosotros So in few words, every one tenemos of la us, capacidad para que Dios nos use en el lugar donde nosotros estemos. God is capable to use it. Tenemos la You guys, capacidad para que Dios nos use, estar ahí. to be there. Amén. Amen. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are here already? Es muy interesante eso. It's so powerful. This Me llama mucho la atención esta gets my historia. attention very much. Algo tremendo del profeta, Something powerful. The prophet, la plática que tuvieron, the talk that he had. es que aunque Dios no había dicho profetízale, When God told him to prophesy yet, la palabra del profeta se cumplió. the word of the prophet came to life. Amén. Amen. Muy interesante So eso. powerful, so interesting. El tema de hoy The message of tonight, se llama it's called Mi Conexión. My Connection. Mi conexión. My Connection. Me llama mucho la atención Catches my attention. que esta mujer, This woman, en medio de todo ese pueblo, in the middle of all this town, a la par de su esposo, next to her husband, a la par de todo lo que estaba viviendo, what everything is going around there, ella fue la única que se conectó con el she profeta. was the only one to connect with the prophet. Ella fue la única que tomó ese paso She's the one who took para that conectarse step con el to profeta. connect with the prophet. Es muy interesante esto, It's very interesting this. porque si hablamos de posiciones, We talk about positions. mire la posición en que estaba esta mujer, Look at the position this woman pero was. dijo, oh, él es un siervo de Dios, He's a servant of the Lord. él es un santo de Dios, el siervo de He's a Dios. servant of the Lord. Lo que ella estaba viendo, What she was seeing, a saber que miraba en ese pueblo, I don't know what she saw in that town. muchos tal vez miraban al profeta como, ay, viene este otra vez, Oh, the people see that prophet's coming again. a pedir dinero, Ask for money, a querer comer, to come to eat. no, a decirme cosas que no quiero Things that escuchar. I don't want to hear. Porque muchos de nosotros nos gusta que nos profeticen Many- cosas bonitas, Maybe people want us to get agradables. prophets beautiful. pero cuando viene la reprensión que habla la profecía o que se edifica en eso, Or the word of repentance to make change and everything comes. no nos gusta, ¿no? That we don't like it. Amén. La Amen. exhortación, To exhort it. es tremendo eso. It's very powerful. La posición que tenía esa mujer y The poder position- que Dios le revelara quién era el profeta. The power to be revealed who was that prophet. Está tremendo, amados. So powerful. ¿Cuántos están durmiendo? How many are asleep? Ay, no hay nadie. Oh, hello. Yes. Está tremendo eso. So powerful this. Aquí
Aquí me lo estoy disfrutando yo. I'm here enjoying it. Me impacta. Really impacts me. Me impacta la conexión que esta mujer hizo. It's the connection this woman did. Y a través de la conexión, According to the connection, conectarse con el profeta, to connect with the ella prophet, tuvo un milagro. she had a miracle. Ella tuvo a su hijo. He had a child. Ella tuvo a su hijo. Had a child. Tuvo un milagro, amado hermano. Had a miracle. En la misericordia de Dios, On God's que mercy. siempre digo yo estas cosas, I say this all the time. Dios, aunque no se hubiera conectado con el profeta, Even though she didn't connect with the aún por prophet, misericordia, tal vez Dios hubiera hecho un milagro. even though she didn't O tal miracle, vez se hubiera muerto ella sin tener hijo, she could have died without sin having, tener descendencia. having descendants. Pero se conectó con el profeta, she se connected with conectó the con el prophet. Hijo de Dios, Connect se with the conectó con el siervo de Dios. With the servant of Y the a Lord, través de esa conexión, ella tuvo su milagro. she had a miracle. Amén. Amen. Es muy importante, amado hermano, conectarnos. It's very powerful to connect. ¿Sabe cada uno de nosotros cómo sabemos si estamos conectados? How do you know which one of us are ¿Cómo connected? esta mujer sabemos de qué ella se conectó con el profeta? How did she connect with the prophet? Se los dejo de tarea, I'm going to leave you as homework. o tal vez más adelante lo digo. Later Amen. I'll read it. Amen. Tal vez más adelante se los menciono. Maybe I'll mention next. Muy interesante. So powerful. Eso mismo te va a dar, eso mismo tú vas a entender That's simply you're going to understand si estás conectado con Dios. you're connected with God. Te lo voy a decir. I'm gonna Esa say, mujer that woman miró saw la necesidad del profeta. the need of the prophet. Por eso es que nos damos cuenta que ella se conectó con el profeta. That's why she connect with the En pocas prophet. palabras, In few words, si tú ahorita, a donde estás sentado ahí, lo que nos están viendo en las redes sociales, those who see and see from me si and tú everything, crees que no tienes necesidad de buscar a Dios, you don't need of looking no for God. estás conectado con Dios, You haven't connected with the estás desconectado a saber dónde You're andas. disconnected Porque from somewhere else. nosotros tenemos que estar conectados con Dios. We need to be Y cada connected vez with que God. estamos conectados con Dios, Every time we're connected with necesitamos necesidad, And so we necesitamos estar ahí con Él, We need to en la be with Him. presencia, The con el presence, Espíritu with the Santo, Holy Spirit. relacionándonos. Reaction Está to the word. tremendo eso, madre. It's so powerful, brother, sister. Amén. Amen. Vamos a leer Mateo capítulo 13. Matthew chapter 13. Mateo capítulo 13. Matthew chapter 13. Mateo capítulo 13. Versículo 18. Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Amen. Cuando estén listos me dicen amén. You say you're ready, say amen. Amén. En lo que yo leo los versículos, While I read the verses, Luis, Louis, me pueden subir esa mesa aquí can you bring this table here? con todo y lo que tiene ahí With así, everything is in there. cubierto con esa manta. Cover with that. Y dice así Mateo capítulo 13 verso 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Then listen, learn what the parable of what it means. Cuando alguno oye la palabra del reino Those who y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Those who hear the message of the kingdom but do not understand the seed among the path, the evil one comes, snatches it, and takes it away. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Then the seed that flew on the rocky ground is the one who receives gladly as soon as he hears it. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. But the one who does not sink into them, but the one who lasts long. So when the trouble and persecution and everything message comes, don't give up at once. Los últimos dos versículos, amados hermanos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. The seed that flew among the thorns or bushes stand those who hear the message, but do not worry in his life, is the one who loves the riches of the message, but that bear fruit. And those whose seeds are good soil stand those near to hear the message, understand it. They will bear fruit, such as much as 100, 60, and 61. Amén. En estos versículos, amados hermanos, en estos versículos In these passages que leímos, that we read, miramos la explicación the explanation de la palabra del sembrador. we see of the sorrow. Versículos anteriores está. Those verses before sees it. O sea, si usted lee la palabra en los versículos anteriores, If you read the verses before it, se va a dar cuenta you're going to notice que en estos versículos está explicando it's explaining. que es eso, porque los discípulos le preguntaron ¿por qué les hablas en parábola? Why do you speak in parables? Dice, solo a los hijos se le va a revelar en los misterios. Only the children receive the Y mystery. Jesús le explica la parábola. Jesus explains the word. Amén. Amen. Así que, amados hermanos, So, brothers and sisters, que alguien me ayude a quitar esta manta. someone help me take this off. De Nilsson, The Nelson, ya estuvieras aquí, mijo. you'll be here already. Ya estuvieran aquí los dos. ¿Qué están esperando? Despacio, que no se vaya a caer lo que está ahí. Aquí tenemos muchas cosas, We amado, have so many things there. interesantes. Very powerful. Conéctame esa extensión ahí. Connect that La extension, roja, please. la roja. Porque no va a llegar esa blanca. Aquí tenemos muchas cosas We interesantes have so many power and que stuff me here. impactan. It really impacts me. Venite para acá, Harlan. Come over here, Harlan. No te quedes ahí. Don't stay there. Conecta esto, mijo. Connect this there. Vamos a hacer un experimento. The experiment. No, amados hermanos. Posiblemente Possibility. esto This, usted ya lo escuchó. you've heard it many times. O posiblemente usted ya lo aprendió. Maybe you learned it. Conéctame esto ahí. Connect this. Este ayudante no es como Jesse. This Come on. man's like Hey, Jesse. aquí quédate, mijo. Stay right here. Conéctame este yo. Conéctame eso. Connect this too, Connect. please. Conéctame ese, ¿sí? Amén. Amen. Dios es grande. God is so big. En esta parábola, In this parable, Dios, Jesucristo, Jesus se lo explica a los discípulos. explains to the disciples. Le explica a los discípulos. Explains to the disciples. Es muy interesante, amado hermano. So powerful, brother and sister. Esta lámpara, This lamp, por ejemplo, for example, está conectada is connected a una fuente. of a fountain. Está conectada a una fuente. It's a fountain. Esta lámpara está conectada, pero todavía no está sirviendo. But it's still not working. Puede ser que sea bonita, It could be beautiful. puede ser que tenga muchas cosas, Yeah, many things. puede ser que sea cara, It could be very expensive, pero todavía no sirve. but it doesn't work. Sino que sirve cuando uno hace esto. It only works when you do this. Cuando uno aprieta ese botón, When you turn on this button, es que sirve. it works. Es muy interesante, amor. So powerful. So puede estar conectada, It could be connected. pero sin eso no sirve. Without that, it doesn't work. Amén. Amen. Vamos a pedir de la cámara que suba aquí también. We're gonna ask the lady with the camera to come up Para here. eso estamos estrenando también. So we're trying now. Round of Así que vamos applause. a usar todo lo que We're gonna use tenemos all the technology we para que have estén en las here. redes All sociales, y social media. para que estén viendo todo You lo que can see estamos it. haciendo. So what are we doing? Amén. Amen. Eso es muy interesante, amado hermano. So it's very powerful. Esta lámpara que esté conectada ahí no sirve hasta que no se le aprieta el This switch. doesn't work until you turn on the switch. Hasta que no se aprieta el switch. When you turn on the switch. Posiblemente muchos de nosotros Many of us estemos conectados, could be connected. pero el switch está apagado. Maybe the switch is turned off.
Posiblemente estamos conectados, We could be pero connected, el switch está apagado. but the turn off switch is off. Visitas una iglesia, You need to visit a estás church, en un lugar, a place. estás queriendo adorar a Dios, You're trying to worship pero the el Lord, switch está apagado. but the switch is turned off. So no se está llegando al término de lo que se está ocupando. It's not fully determined to the words you call your purpose O for. sea, al propósito de cual tú eres. For the purpose where you're ¿Por created qué? for. Porque el switch está apagado. Because the switch is turned off. ¿Sí me entienden? You understand me? Esta lámpara, This lamp, si se desconecta, if you disconnect it, aunque usted prenda el switch, even if you turn on the switch, no sirve. doesn't work. No sirve. Doesn't work. Ahora me llama mucho la atención Catches my attention. que el teléfono, The telephone, aunque esté conectado, even though it's connected, sí sirve. it does work. Esto es como en el versículo 13 de Mateo. This is like the verse 13 of Matthew. Se lo voy a leer. I'm going to read it. 13 de Mateo. que 13 of leímos. Matthew. Ahorita le digo. I'm going to tell you right now. Versículo 28. Verse 28. Capítulo 13. A ver dónde está. Ya ando un poco perdido aquí. Dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El verso 22. Now the one who sorrow, who among us is doors, is the one who hears the word, but doesn't worry about the age, and it goes down. El verso 22 es como este teléfono. It's like this phone. Como este teléfono que está conectado It's connected a la fuente, It's connected to the fountain. sigue sirviendo, Still works. lo desconecta, Disconnected. sigue sirviendo. Still works. ¿Por qué sigue sirviendo? Why does it keep working? Porque tiene batería, ¿no? Has battery. Porque está cargado. It's charged. Es como ese versículo. It's like that verse. Pero usted usa este teléfono por una semana sin conectarlo, Use this phone without connection. se va a morir. It will die. Se va a morir. It will die. Así es esa semilla que explica a nuestro amado Señor Jesucristo. That's the Que parable. son aquellas personas que venimos a la iglesia, They come to church. escuchamos la palabra, Hear the word la of God. recibimos con gozo We say it with y joyful. cuando salimos afuera se pierde. When you go outside, you lose it. Porque el tiempo, el afán y todas esas cosas, time and las preocupaciones y esto y qué va a pasar en mí, It is going to happen to me. esto, and lo otro, This and that. se ahoga la palabra The word dies in you. y la palabra no llega a lo que tiene que pasar. Doesn't complete what it was purposed to given first. Es muy interesante, So amado. powerful. Para seguir avanzando, To be advancing. estas plantitas, This plant that you see here. ¿por qué cree que están aquí, va? Why do you think is here? Estamos hablando de la conexión. Talking about the connection. Estamos hablando mi conexión. We're talking about my connection. Esta planta, This plant, estas flores tan bonitas, these beautiful plants, si usted las quita de la tierra, if you take it from the ground, se mueren. they die. Igual que este árbol. Just like this. Quítelo de la tierra Take it from this tree. y lo deja ahí en el suelo. You leave it in the ground, Se va a morir. it will die. Porque en la tierra Because the soil, the es ground, el lugar para que ellos permanezcan. so the place where they stay permanently. En la tierra es el lugar de la conexión de It's ellos. the connection of Es theirs. para que ellos estén conectados con la tierra donde puedan agarrar lo que necesitan. So they can complete what they need. Lógicamente que después hay otras cosas que hay que hacer. Of course, there's other things we have to do. ¿Cuántos están como estos árboles? How many of you like these trees? ¿Cuántos están conectados? How many of you ¿Cuántos connected? están parados fijos? How do you stand firm? Nadie dice amén, va. Oh, no one says amen then. Pero bueno, pues porque tal vez lo que viene está bien tremendo. What comes is very powerful. Posiblemente estás bonito, Maybe they're right there. estás conectado, You're connected. estás puesto en la tierra, You're placed in the te ground. miras hermoso, You look beautiful, pero no creces. but you don't grow. Pero no creces. But you don't grow. ¿Cómo podemos crecer?
How can we grow? ¿Cómo podemos crecer? How can we grow? Échale agua todos los días si quieres. Put all water if Lo you que va a want. pasar que se te va a morir. You're gonna die. Se te va a ahogar. It's gonna ¿Sabe dry up. cómo vas a crecer? How you gonna grow? Cuando tú lo sacas de aquí Take it from here. y lo pones en un lugar más grande. Take it in a bigger place. Cuando lo sacas de ahí Take it y from lo there. pones en otro lugar más grande. Take it another bigger Cuando place. lo pones de ahí y lo vas poniendo en otro lugar más Take grande. it a bigger O place. sea, en pocas palabras, In few cuando words. tú vas moviéndote paso a paso, When you move paso step a by paso, step, vas a step ir by step. creciendo, vas a ir creciendo, You're gonna keep vas a ir growing. creciendo, You're growing. vas a ir creciendo. You're gonna keep growing. Te tienes que ir creciendo, You amado. have to keep growing. No te conformes. Don't stay No te comfortable. quedes con verte bonito, tranquilo, Look beautiful. relajado ahí en Relax here. pequeño componente, una pequeña A cosa. little small container. Hay que seguir creciendo. Let's keep growing. Aunque tú estés conectado, Even though you're aunque tú connected. estés conectado, Even though you're hay que connected. seguir creciendo. Let's be Hay connected. que seguir creciendo, Let's keep amado. connected, brother and sister. ¿Usted sabe quién es este árbol? You know who this Mírenlo tree? ahí. Look ¿Usted at it. sabe qué árbol es este? You know what plant is that? No saben, va. You don't know, right? Ni yo sabía hasta que me lo trajeron. Even though I didn't know Y lo it's already- mencionaron. And they mention it. Usted sabe que aquí en California Here in California, hay un parque there's a park. que tiene los árboles más grandes. Has the biggest trees. ¿Sí? Sequoia, ¿no? Sequoia, right? Él es uno de ellos. Is one of them. Este árbol es uno de ellos. The tree is one of them. Pero mire cómo empieza. Look how it starts. Tan chiquito. So small. En un lugar de esto. In one of these little places. Pero en el mundo, In the world, esos árboles son los más grandes. it's one of the biggest O ones. uno de los más Oh, grandes. one of the biggest ones. Grandísimo. Huge. Usted va ahí, ni lo alcanza a ver. It's there. You can't even reach it to see it. Este árbol es uno de esos. That tree is one of them. ¿Qué pasó con ellos? What happened to them? Crecieron. They grew. Número uno, porque estaban conectados al lugar donde tenían que They were estar. connected to the right place. Plantados en el lugar correcto. Be planted in the right Número place. dos, los pusieron en un lugar They espacioso. put it in the big space. En un lugar espacioso. The big space. En un lugar espacioso. The big space. Repito porque me quiero acordar de algo. I want to remember something. Algo que quiero declarar una palabra. I want to declare a word. Y esta palabra es ensánchate. Grow. Ensánchate. Grow. Crezca, pero no de Grow. comida, no de engordar, No, no food. sino que en lo espiritual, In the spiritual. crecer más, Grow. buscar más de Dios. Seek a God. Como estos árboles que Just like this crecen. tree, grow. Esto está tremendo, amor. This is so powerful. Mire esto, Look at this. el taladro. Aquí quiero enfocar algo muy importante, Here I'm going to touch something more important. muy interesante esto. So important. Y quiero mencionarle una palabra que Dios me reveló I want to show you. Y Dios me dio. God gave me. y quiero decírselo porque lo escribí por si se me iba a olvidar. I want to say it because I wrote it just in case I would forget it. Y dice así: It says like this. la creación The creation tiene su conexión. has its connection. Apunten eso ahí, Write this down. a los muchachos ahí que les digo. Those who like taking notes. La creación The creation tiene su conexión. has its connection. Y si la creación If the creation no está en su conexión, is the right connection, no sirve, doesn't work. no sirve. Doesn't work. La creación tiene su propia conexión, Dani. Creation has its own connection. O sea, todo lo que es creado Everything that's created tiene una conexión. needs a connection. Todo lo que es creado tiene una conexión. Everything needs a connection. Así de fácil, amor. That's simple. Si Dios te creó, tú tienes una conexión. If God created us, have a connection. Mire, este taladro, Look at this. esto es un cargador de batería. It's a charger, a battery. Entonces, el cargador, The charger el propósito es cargar la batería. is to charge the battery. Y este es el taladro. And this is the drill. Toda creación tiene una conexión. All has a connection. Este taladro no funciona con la misma fuente que están ellos. This doesn't work to the same fountain as No them. funciona, It doesn't work. pero sí funciona con lo mismo. But it works with the same thing. ¿Sabe con qué funciona? Well, you know how it works? Con electricidad. With electricity. Funciona con electricidad. Works with electricity. Aunque no esté conectado Conectado directamente al power, or direct to the a la power. electricidad. Este funciona con electricidad. It works with electricity. ¿Cómo funciona? Así, mire. Like this. Así funciona. That's how it works. Y ahí está. La creación The creation tiene su propia conexión. has its own connection. No hay
una creación que no tenga su propia There's no conexión. creation Este without taladro connection. fue creado This was y para created que él funcione so it could y work. para que haga el trabajo So that it could tiene work. que estar conectado a la batería. It has to be connected to the battery. No puede funcionar, It can't be worked. no puede, It can't be no worked. sirve. It doesn't work. No, usted puede ir a cualquier lugar You could go to y the si place. tiene un taladro esto y no encuentra batería, It's the wrong battery. no le va a funcionar It's not going to work. porque este taladro solo funciona This con only la works batería. with the battery. Pero la batería produce electricidad. But the battery produces electricity. Amados hermanos, Brother and sister, es muy interesante esto. it's very powerful this. Cada creación Every creation tiene su conexión. has this connection. Usted tiene una conexión, amado hermano. You have a connection, brother and sister. Usted tiene una conexión muy interesante, Very connection, very powerful, muy importante. very important. ¿Está usted conectado? Are you connected? Solo dos. Only two. Como dos están conectados. Only like two people are connected. En las redes sociales escriban amén ahí. It's in social ¿Está media. Say usted amen. conectado? We're connected. Juan 15. John 5. Vamos a terminar ya. Juan 15, John 5. versículo 5 dice así. Verse 5 Vamos says, rápido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. I am the way, the truth. Yo soy la vid I am the vine, y vosotros los pámpanos. and you're the branch. El que permanece en mí Those who stay with me, y yo en él, and me and him, este lleva mucho fruto, produce a lot of fruit. porque separado de mí Without me, nada podéis hacer. you can do nothing. Nuestra conexión Our connection. dice que si nosotros nos separamos, If we separate, no llevamos fruto. we don't take no fruit. Nada podemos hacer separado de Dios. We can do nothing separated No from puedes God. hacer nada, amado hermano. You can't do anything, brother and sister. Primera de Corintios, 1 Corinthians, porque ya vamos a terminar. because we're about to finish. Primera de Corintios, capítulo 6, Chapter 6, verso 17. Y dice así la palabra de Dios. the word of God. Y dice así la palabra de Dios. The word of God says like this. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Perhaps, if you don't know, the man who joins the body, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. but he who joins himself with the Lord becomes a spirit with him. El que se une al Señor, amado. Necesitamos estar conectados con Dios. We need to be connected with the Lord. Somos uno con Él. We're one with them. Cuando nos unimos a Él, somos uno con Él. When we connect, we're one with them. Separados de Él, nada podemos hacer. Separate without him, we No can't do podemos anything. hacer nada. We can't do nothing. No llevamos fruto. We don't take no fruits. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 11. Verso 11 hasta el 14 dice así. ¿Listo? Amen. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Yet the Gentiles birth were called uncircumcised, but by Jews. You call themselves circumcised, which refer to the meaning by the body. Remember what you were from the past. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. But at that time, we were apart from Christ. You were forgiven and foreign from belong to God's chosen people. You have not been part of the covenant, which means you're based on God's promise and His people. You were living in the world without hope and without God. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Now you are called near, united with Christ. They used to be far away, now brought by the blood of Jesus Christ. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. But He abolished the Jewish law within the commandment and the ruler, created out there of two races with people, united Himself, making it peace. Somos uno en Cristo. We're one in Christ. Tenemos que estar conectados, amados. Es tiempo de conectarnos. It's time to be connected. Una pregunta: A question.
Bueno, sería porque es más fácil, ¿no? Because easily, right? Pero usted sabe por qué escogí poner este ejemplo de estar conectado a una fuente de electricidad. You know why I chose the electricity connection? Y con eso vamos a terminar, amor. And I want to finish with this. ¿Usted sabe por qué? Do you know why? ¿Por qué escogí poner este ejemplo o una fuente o lo que Dios me mostraba What God was showing me a través de esto? of this? ¿Sabe por qué, amado hermano? You know why? Porque la electricidad no se mira. Because electricity can't be seen. La electricidad no se mira. Electricity cannot be seen. Usted no la puede ver. You can't see it. Es algo que no se mira. You can't see it. Pero lo importante The powerful thing is de la electricidad, of electricity. para que usted sepa For que you to es know. electricidad, Without the electricity, para que usted sepa que es electricidad, that electricity, es fácil, amado. it's easy. No me dio tiempo de conseguirlo. It's not easy. It's Pero iba a not hard to conseguir un find. aparato para dar unos cuantos toques. I used a little couple of appearances to get this. Pero para que usted sepa No. que eso es electricidad, That is electricity. es cuando hace relámpagos, Makes lightning. cuando explota algo, Explode something. cuando salen luces. When lights come out. Usted dice, eso es electricidad. That's electricity. Eso es electricidad. That's electricity. Pero así a pura vista All by just look, no nos damos cuenta. we don't see it. Porque los componentes de la electricidad The components of the o electricity lo que refleja los frutos de la or electricidad reflects es la luz, is the light. la iluminación. Illumination. La iluminación es uno. Illumination is one. En los cortos, como los cortos eléctricos de The luces, shock. son otros. There are different ones. Así es como usted se da cuenta. That's how you No, notice. esa es electricidad. That's electricity. Esa es electricidad. That's electricity. En pocas palabras, amado hermano, In few words, brother, ¿cómo sister. usted se va a dar cuenta que está conectado a Dios? How are you going to be connected with God? Por los frutos. By the fruits. Por los frutos. By the fruits. Los frutos del Espíritu. Fruit of the Lo que Spirit. estábamos hablando. Lo que hablamos hace tiempo de What los we're frutos del asking, we're Espíritu. desiring for De the los Holy frutos Spirit. del Espíritu. To connect to the Tiene Holy que estar Spirit. conectado a la Need to be presencia de connected Dios. with the Al presence of God. Espíritu What the Santo. Holy Spirit. Decirle al Espíritu Santo. Say, Holy Spirit. Aunque no te mire. Aunque no te pueda Even though I ver. can see or feel you. Aquí estoy. I am here. Haz un milagro en mi Do vida. a miracle in Haz me. algo a mí. Do a miracle in Tócame. me. Touch Lléname me. de tu Fill me presencia. with your presence. Póngase.